Bueno, acá vamos a explicar un poco de la teoría del transformador, ¿sí? Acá el transformador, por ejemplo, este es el material del transformador. Básicamente yo voy a comentar lo que está escrito, ¿sí? Bueno, un transformador es una máquina que no tiene partes móviles, ¿sí? Que puede convertir la energía eléctrica, como dice acá, eh, con determinadas características de tensión y de corriente, en energía eléctrica con otras características de tensión y corriente eléctrica, ¿sí? Corriente y tensión. ¿Qué quiere decir? Que el transformador, ¿sí? Está formado o tiene un circuito que está compuesto por un núcleo de hierro, ¿sí? Que no es macizo, que tiene planchas para evitar pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault. En el primario tiene un bobinado que va a ser circulado por una corriente, ¿sí? Lo ponemos a una diferencia de potencial, se genera una corriente y esta corriente va a generar un campo magnético, ¿sí? Este campo magnético va a generar otra corriente, ¿sí? Va a generar otra FEM del otro lado, ¿sí? Entonces, la energía, como figura acá, la energía que entra debe ser igual a la energía que sale, ¿sí? Los valores de tensión y de corriente en un lado van a cambiar con respecto a los del segundo, ¿sí? Pero van a variar de acuerdo siempre a la ley de energía, de conservación de energía. Siempre deberíamos tener teóricamente la misma energía que entra del otro lado, ¿sí? Bueno, el transformador es un elemento que tiene, por ejemplo, muchas características particulares, puede tener múltiples funciones. Tenemos transformadores elevadores, reductores, de medida, ¿sí? Es un elemento reversible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar el primario como secundario y el secundario como primario. Eso está mostrado aquí, ¿sí? Ahí está escrito igual, ¿sí? Bueno, el principio de funcionamiento es lo que hablamos recién, ¿sí? Y acá profundizo un poquito más sobre lo que es el principio de funcionamiento, ¿sí? Algo particular y que se tienen que acordar, que está escrito acá también, es que no hay contacto entre el bobinado del primario y del secundario, ¿sí? El único medio o la única comunicación que hay es a través del flujo magnético variable, ¿sí? El flujo tiene que ser variable para que se induzca una nueva corriente y una nueva tensión y bueno, eso genere una FEM. Tiene que haber variación, tiene que ser corriente alterna, ¿sí? Sinoidal. Bien, excelente. El circuito magnético está formado por las chapas, ¿sí? El núcleo está formado por chapas, ¿sí? No es macizo para evitar las pérdidas, como hablamos hace un rato, ¿sí? El circuito magnético también está formado por los dos bobinados, ¿sí? Y el flujo que comunica a los bobinados, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunos tipos de núcleos utilizados, tenemos símbolos, ¿sí? Lo miran tranquilo, después ustedes. Este, Bien, y acá explica un poco el principio de funcionamiento del transformador ideal en vacío, ¿sí? Para que un transformador cumpla esa condición, que esté, para analizarlo, eh, para que sea, por ejemplo, cuando yo voy a hacer el análisis de un transformador ideal o en vacío, no deben existir pérdidas en los bobinados por efecto de Joule. El flujo que creen los bobinados se concentra en su totalidad en el núcleo, ¿sí? No existe flujo de dispersión. Esto en la realidad un poco no pasa del todo, puesto que parte del flujo se pierde en el espacio, ¿sí? En el aire. Y el núcleo no tiene que tener pérdidas por histéresis o corrientes parásitas, ¿sí? Que en la realidad tiene, ¿sí? Pero esto se hace para analizarlo porque funciona bien. Bueno, acá tenemos el transformador, se va a generar una corriente por medio de una diferencia de potencial y esta corriente va a generar una FEM. Eh, la FEM con la corriente, sobre todo la corriente, principalmente la corriente, va a generar un campo magnético, ¿sí? A través del material ferromagnético y en el secundario se va a inducir otra corriente y dos y vamos a tener una diferencia de potencial también, ¿sí? Como explicamos al comienzo. Bien, nosotros acá vamos a analizar. Esta es la explicación fundamental, digamos, de por qué sucede la posibilidad de que yo pueda bajar o reducir tensión o corriente, ¿sí? Si la corriente es alterna sinusoidal, el flujo generado también lo es, ¿sí? Si hay un flujo variable,
Este flujo afecta de igual forma a los bobinados e induce una FEM en el primario y en el secundario, que también tendrá una forma sinusoidal, ¿sí? Similar al tipo, a la corriente, ¿sí? Acá tenemos un esquema, ¿sí? Si hay variación de flujo, esto demuestra que si hay variación de flujo, va a haber variación de flujo en el tiempo, va a haber la generación de una FEM, ¿sí? Eso está escrito acá, ¿sí? Esta es la FEM 1, la fuerza electromotriz 1, y esta es la fuerza electromotriz 2. Siempre que haya una variación de flujo, ese triangulito significa variación, en una variación de flujo, en una variación de tiempo, va a haber una FEM generada, que va a ser directamente proporcional también al número de espiras que tenga, ¿sí? El bobinado secundario o el primario, ¿sí? Y este sería la FEM 2, que sucede o se crea la FEM 2 exactamente igual de la misma manera que se generó la FEM 1, ¿sí? Cuando hay una variación de flujo en un determinado tiempo, vamos a tener una FEM que va a crecer o va a disminuir de acuerdo a la cantidad de vueltas o espiras que tengamos, ¿sí? Bien, nosotros en un circuito cerrado, en una malla, por Kirchhoff teníamos que, que la suma de las tensiones que estaban era igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo analizo de esta manera y paso, por ejemplo, la FEM 1 del otro lado del igual, me va a quedar U1 menos E1. La diferencia de potencial que yo apliqué en el primario va a ser igual, pero a la FEM que genero, pero con un valor absoluto diferente, ¿sí? Y eso va a ser igual a la variación de flujo en el tiempo por el número de espiras, ¿sí? Eso me permite hacer deducir esto, ¿sí? Esta es la FEM en el primario y en el secundario. Esto es su factor, el número de espiras, la F es la frecuencia y esto es el flujo máximo, ¿sí? Bueno, después tenemos la relación de transformación. La relación de transformación básicamente es lo que está escrito acá, nos indica idealmente la relación entre las fuerzas electromotrices y solo depende del número de espiras, ¿sí? Del número de espiras que nosotros tengamos, ¿sí? La relación de transformación es igual a E1 sobre E2 y es igual a N1 sobre N2, ¿sí? Es como que nosotros veamos la cantidad de veces que va a entrar la cantidad de energía del primario en el secundario, ¿sí? Acá tenemos lo que nos va a decir cuando hay un transformador reductor o elevador, ¿sí? La condición que se tiene que cumplir, ¿sí? Acá tenemos el diagrama fasorial, ¿sí? Con el cual vamos a tener un montón de otras, nos va a dar bastante información acerca de lo que ocurre en el transformador, como por ejemplo la potencia que consume el primario. En un transformador en vacío, la potencia que consume el primario es nula, ¿sí? Es nula. No tiene consumo porque no tiene carga, ¿sí? Eso sería la potencia en vacío. Con carga es más o menos lo mismo, nada más que con carga nosotros en el secundario vamos a tener una impedancia, ¿sí? O una resistencia, ¿sí? Fíjense en el dibujo, lean tranquilos, ¿sí? El análisis básico que se hace es este. Nosotros en el secundario con una carga o una resistencia vamos a tener una I2, ¿sí? Esto es ley de Ohm. ¿Se acuerdan? Ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Bueno, en este caso es intensidad es igual a FEM o diferencia de potencial en el secundario sobre la resistencia que tengo, la impedancia, ¿sí? Si esta impedancia tenía una reactancia capacitiva o una reactancia inductiva igual a 0, teníamos una resistencia pura. Así que yo podría haber puesto intensidad 2 es igual a voltaje 2 dividido R, ¿sí? Esto es ley de Ohm. Bien, acá ocurre un cambio, ¿sí? Que lo vamos a determinar de acuerdo a la potencia. La potencia aparente en la entrada, ¿sí? Que yo tenga, tiene que ser igual a la potencia en la salida por la ley de conservación de la energía, ¿sí? En la realidad, vuelvo a repetir, vamos a tener algunas pérdidas, pero no lo vamos a ver en este caso, ¿sí? Bueno, la potencia en la entrada es igual a 1 por I1, voltaje 1 por I1, por intensidad 1. Lo mismo sucede en la parte del secundario, ¿sí? Entonces, haciendo un arreglo matemático, paso la U2 para acá abajo y la I1 para acá abajo y me queda esto, que es la relación de transformación, ¿sí? En el transformador ideal, la relación entre la corriente del primario y el secundario es determinada por la inversa de la relación de transformación, que es lo que está acá, ¿sí? Y después vienen los ejercicios propuestos, ¿sí? Son dos ejercicios propuestos, ¿sí? De los cuales también hay ejemplos, ¿sí? Eso sería la parte del trabajo de transformador enviado.